Las Pavas y hoy se va a conocer como la planta Torogoz. Digamos aquí como un poco de lucubración, ¿verdad? ¿Por qué crees que el presidente le habrá puesto Torogoz, ¿verdad? Y la otra, ¿qué te deja a ti todo esto? Vimos antes declaraciones del expresidente de ANDA, Marcos Fortín, donde daba la impresión, llegó a acusar a los gobiernos anteriores que habían dilapidado dinero y daba la impresión que se iba a solucionar. Salió él y evidentemente quedó para muchos peor, ¿no? Hasta que llegue el gobierno del presidente Nayib Bukele y restaura la planta potabilizadora Las Pavas, y no solo eso, sino que la mejora. Giovanni, ¿qué te da a ti todo esto? ¿Qué reflexión te da todo esto de la planta potabilizadora Las Pavas? Fíjate que ahora, viendo la información, viendo esa entrevista que da Fortín de un caso funesto de quizás de los peores funcionarios en la historia salvadoreña, cínico, corrupto, profundamente corrupto. Bueno, ese señor dice ahí y muestra cómo estaban Las Pavas y hace una radiografía altamente cínica. Dice, si aquí hay de todo, pero nada funciona. ¿No? Y ahí está la máquina, no sirve. Bueno, entonces se comprometieron a arreglarla. Les dieron dinero, donaciones para arreglarla. Y dijeron, la vamos a arreglar. Bueno, pasó el tiempo y no la arreglaron. El presidente explica, entre otras cosas, ¿verdad? Hay varios factores ahí. ¿Por qué no la arreglaron si tenían el dinero? Bueno, primero, porque el dinero se lo robaron. Para eso era el dinero entonces. Segundo, porque decían, bueno, si vamos a arreglar Las Pavas tenemos que tener el suministro de agua al menos 4 o 5 días. Y vienen las elecciones y eso no nos va a ser rentable electoralmente. Así es que hay que sigan jodiéndose los salvadoreños y vean cómo consiguen el agua, porque nosotros vamos a seguir con esta farsa de planta que tenemos ahí, que no sirve nada, ¿no? El agua y la poca agua que podían servir se jugaba en las cañerías. Es una desgracia. ¿Qué me importa a mí de esto? Que exactamente eso, lo que dice de Las Pavas y lo que se ve ahí en el reportaje, era todo el país. Todo el país, los hospitales, las escuelas, las carreteras, todo estaba en esas condiciones. Ahí estaban las carreteras tiradas, llenas de hoyos. Ahí estaban los hospitales inservibles, ahí estaban las escuelas deterioradas. Ese era nuestro país. ¿Y por qué no se arreglaba? Ahí están las razones, exactamente las mismas. Es que es muy caro, es que no hay dinero, es que nadie hizo nada antes, es que no se le ha dado tal, es que ahí está todo pero nada sirve. Esas fueron las razones que dieron en cada área de la vida nacional. Así encontró el país el presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es la diferencia? En 30 años no se atendió. En este caso, esa planta potabilizadora de agua, en este caso específico. Pero veámoslo a nivel global, todo el país, en todas las áreas, educación, seguridad, salud, todo estaba en esas condiciones tan tristes. ¿Y qué hace el presidente? Decir, pues sí, es que es muy caro, es que los gobiernos anteriores no hicieron nada, es que pues ahí está todo pero nada funciona, es que sale mejor robarnos el dinero, ¿no? Digo, pues vamos haciéndolo. Y se pone a hacer todo lo que no se hizo en 30 años y apenas tiene 3 años de gobierno. Y tenemos ya la red hospitalaria avanzadísima en términos de su regeneración, bajo el concepto de que lo público puede ser igual o mejor que lo privado. Y tenemos avanzando todo el proyecto vial, las mejoras en el país, a nivel nacional, en la red nacional y en San Salvador. El tema de los chorros, que es carísimo, sí, pero es que el pisto alcanza cuando nadie se lo roba. Y ahí está trabajando en eso. Y en seguridad,
Y en educación, los niños, este año se les entrega a todos los niños del sistema público de salud, a todos, una computadora y de tercer grado para abajo una tablet. Cada niño, no es una computadora por hogar, es una computadora para cada niño. Es decir, en una casa hay 5 niños estudiando, pues son 5 computadoras. Así es el presidente Bukele, así trabaja. Esto es una maravilla, pero ¿cómo se hace posible? Uno, con voluntad política. La voluntad política, otro con una visión de desarrollo. Y tercero, no robándose el dinero, sino regresando el dinero que el gobierno, el Estado capten impuestos de los salvadoreños, regresándolo en obra. Eso es lo que siempre debe haber sido. Nosotros deberíamos haber sido un país desarrollado de primer mundo desde 1950. Desde 1950 al menos. En ese momento nosotros estábamos, nuestra infraestructura, el estado de nuestro país, estaba mejor que el de Alemania y que Inglaterra y que el de Japón. Porque ellos habían pasado por la Segunda Guerra Mundial y estaban en el suelo esos países. Se había caído su infraestructura, se había caído esos países. Estábamos en mejores condiciones nosotros. A la altura de 1950, la guerra terminó en el 45. El país estaba pujante, bueno, era famoso aquello de que el Japón de Centroamérica, ¿no? ¿Y por qué ahora sí? Se está trabajando simultáneamente en todo, en educación, en salud, en la red vial, en oportunidades de negocio, traduciendo todos esos esfuerzos en una mejor economía y en una cascada permanente, cotidiana, diaria, de buenas noticias. Tú decías voluntad política, visión de desarrollo y honradez, fundamentalmente. Claro, eso es un gobierno decente. Y esto es lo que está ocurriendo en el país desde el 1 de junio del 2019. Exactamente. Y eso es el reflejo. El presidente decía, por ejemplo, que ahí lo dijo en el discurso de la inauguración de las pavas de hoy Torogoz. Bueno, no me contestaste por qué, hay que locurrar por qué es que se le ocurrió a Torogoz el nombre, ¿eh? No, a mí no me cabe duda que no hay ninguna cuestión oculta ahí, sino que bueno, Torogoz es el pájaro nacional. Torogoz es un símbolo muy querido por los salvadoreños, muy querido por los salvadoreños. Ese pajarito, aparte de hermoso, canta hermoso, ¿eh? Es vivaz, es hermoso, es trabajador. El barranquillero, ese pajarito es muy trabajador, ¿eh? Ok. Te decía esto porque estaba diciendo el presidente que va a haber, él tiene como aspiración terminar la entrega de computadoras al interior de todo el país, y si es posible hay que trabajar en vacaciones, vamos a trabajar en vacaciones, es decir, el presidente entregando las computadoras. Tiene la portada, producción, de diario El Salvador, porque quiero compartirle algo a Giovanni cuando usted quiera, para que continuemos con... A mí me llama la atención eso. Bájela, por favor, para ver la parte inferior del periódico. Bueno, esa aparte de la portada, ¿no? Pero eso, mira, Giovanni, para escuchar tu comentario. Dice, el MINED entregó computadoras a los alumnos de las escuelas de Tepetitán. No es por ganas de molestarte, para nada. Pero como vos te sabes toda la zona oriental, ¿tú sabes de dónde es el municipio de Tepetitán? No. Del departamento de San Vicente. Tepetitán. No conozco ese pueblo. Ok, y te lo llamo la atención porque imagínate tú el tremendo... Y está dentro de los municipios de extrema pobreza, ¿verdad? Es decir, ahí allá donde la pobreza golpea galopantemente. Es que mira, basta con cerrar los ojos y recordar cuando éramos pequeños, los que vivíamos en esos pueblos, en ese tipo de pueblos remotos, alejados de la mano de Dios, en mi caso en Jocoro, o los que vivían en el norte de Chalate, de San Vicente, bueno, en el norte, en la franja norte del país, en el norte de Morazán, y entonces la noticia es que pasaba un carro cerca o entraba un carro al pueblo. Sí. Y era un terror de fin del mundo aquello, como al oír rugir un majirus, un camión ahí, que a saber cómo entraban aquellos andurriales, llegaba un camión o llegaba la anunciadora. Sí. Eso eran los espectáculos. No había ni televisores, muy poquitos tenían radio, y mucho menos iba a llegar un funcionario público a esos pueblos, jamás. Sí. Entonces, para nosotros, los que nacimos y crecimos en pueblos de ese tipo,
Las novedades eran, a ver, ¿cómo te digo? Cuando dije cierro los ojos, trato de recordar que era una novedad que llevaran de aquí de San Salvador o eventualmente tías que vivían en Estados Unidos, llevaran dulcitos que venían en cajitas, en latitas, ¿no? En pequeñas latas de colores muy vivos. Entonces uno guardaba la latita, se acababan los dulces, ¿verdad? Sí. Uno guardaba la latita como un tesoro, como un trofeo, ¿no? Recuerdo la primera vez que yo probé la leche condensada, justamente en una latita de ese tipo, ¿no? Me llevaron unas gomitas en una cajita que figuraba ser un violonchelo, ¿no? Y se abría, de metal también la latita. Todo eso yo lo guardé. Y la primera vez que tomé leche envasada, pero en cartón, de aquella que por cierto la empezaban a hacer en San Miguel, la Tres Ríos, algo así se llamaba, de dar leche envasada en cartón, ¿no? Bueno, eso como era desechable el cartón, pero hasta eso guardé un tiempo. Esas eran las novedades. ¿Y qué tenía que ver una latita? Finalmente son cosas muy desechables, ¿no? Pero porque para nosotros eran sumamente importantes, no veíamos eso. Eso era el mundo, allá está el mundo. Aquí a saber qué es que a un niño le entreguen no una cajita de metal brillante, no, sino una computadora que te pone el mundo en la mano. Sí. Una computadora que en simultáneo, en vivo, pueden consultar y entrar a las mejores bibliotecas del mundo, a las mejores. Pueden entrar a hacer viajes virtuales a los centros tecnológicos del mundo. Pueden hacer una pregunta y ahí está simultáneamente la respuesta. Absolutamente es el Aleph. Ahí está todo, todo, incluyendo su propio pueblo, la historia de su propio pueblo y la ubicación, la incluyendo, georreferencia. Sí, pueden incluso ellos ver su propia ubicación en Google. Bueno, en todos los programas que tienen internet, esa maravilla. Ahora, imagínate lo que eso es para un niño. Pero, dicho esto, yo digo otra cosa. Sí. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Ojalá que nadie nos despierte de esto, nunca, nunca más. Pero yo recuerdo la némesis de esto, el lado negro de esto, lo escribe Salarrué en un libro, en un cuento de cuentos de barro, que se llama Para vos no hay, donde al niño flaquito, pobrecito, al hijo del peón de la finca, el cura le dice: no, para vos no hay. Está repartiendo juguetes y dulce a los niños, chelitos bonitos. Y cuando llega el filinguito pues morenito, con el pelo liso, descalzo, con pantaloncito corto, de manta, el cura se vuelve y le dice: no, para vos no hay. Esa era lo que pasaba con nuestra gente, con la inmensa mayoría de salvadoreños. Para vos no hay. Ahora, ahí en Tepetitán, allá en Salcuatitán el fin de semana pasado, en esa zona, Salcuatitán está allá en Atrásito de Cayuga, en la ruta de las Flores, después de pasar Nahuizalco. Vaya, ahí entregando computadoras y no paran. A mí lo único que no me gusta de eso, ni quisiera decirlo, pero es que un gran escritor que yo quiero mucho, lo admiro mucho, Oscar Wilde, inglés, decía: lo único malo del socialismo es que deja muy pocas tardes libres. Él era un genial haciendo frases de ese tipo, ¿no? El dandy, el hombre del clavel verde. Él decía: lo único malo del socialismo es que deja muy pocas tardes libres. Bueno, lo único malo de este gobierno es que trabaja de noche, de día, de madrugada, los fines de semana, a la perica, hombre, la rabadilla. Se cansa, pero este gobierno no para. Entonces, bueno, pero creo que el presidente Bukele piensa que la deuda histórica, como él se refiere acertadamente a ese punto, es tan grande que no nos podemos dar el lujo de parar, así le guste o no le guste a Giovanni Galeas, ¿no? Pero es que eso de trabajar 24/7 y no parar ni fines de semana es que requiere, bueno, mucha voluntad.
Y la gente, Giovanni, los salvadoreños, de acuerdo a la información que tú manejas y conoces, siguen estando en niveles notables, como nunca antes visto, totalmente en apoyo a estas políticas. ¿Por la naturaleza de la gente o porque muchísimos pueblos han tenido todo tipo de pícaros al frente de los gobiernos? Sí. ¿Verdad? En el caso del presidente Bukele, este apoyo que los salvadoreños le profesan de manera descomunal, es una palabra apropiada, sí, está en tu relación, que creo que ya lo hemos hablado, de esa frase que en algún momento tú acuñaste, es porque se está gobernando hoy para nosotros, para sí, We the People. sí. We the People tiene ya la experiencia necesaria y total para entenderlo, y ya no puede dejarse engañar por esas voces disonantes que siempre están ahí, que para algunos tienen derecho de estar ahí siempre. Tuvimos 200 años de historia como país donde los gobernantes eran muy pocas veces la élite misma gobernando. La élite siempre puso administradores al frente del gobierno, empleados de ellos, gerentes de ellos al frente del gobierno. Y así convirtieron Casa Presidencial en un comité de negocios, de sus negocios, en una administración de sus intereses. Eso era la élite. Durante 200 años, los últimos 30 años, lo que pasó fue una agudización de todas las tendencias negativas del país, todas. Pusieron a su servicio toda la institucionalidad, todos los medios de comunicación para crear una gran maquinaria de mentir, que era lo que hizo Marco Fortín ahí, ese funcionario sinvergüenza, corrupto, que yo no sé cómo es que no está preso ese señor. Por cierto, el presidente Bukele, su primer enfrentamiento con el gobierno del FMLN, siendo él un alcalde de ese partido, y con un funcionario de ese gobierno, fue con este pícaro, con Marco Fortín. Y yo recuerdo muy bien ese enfrentamiento del presidente Bukele cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, y le exigió que pusiera agua allá en Nuevo Cuscatlán porque la gente no tenía agua. Literalmente no tenían agua, no caía agua. No había agua para allá. Y le dijo justamente este Marco Fortín, el presidente le escribió muy respetuosamente, y entonces le dijo que es que no llegaban las tuberías hasta allá y que era muy caro, y que no se podía. Así. Entonces, el presidente Bukele, el alcalde Bukele se enojó mucho. Y le dijo, sé que hay un financiamiento de tanto, no recuerdo ahorita el monto, que ustedes tienen para esto. Y entonces, ¿y ese dinero? ¿O se lo robó, se lo va a robar o qué? Y el hombre dijo que lo iba a demandar, le dijo mal educado y no sé qué, le gritó y le exigió que le fuera a pedir disculpas. La respuesta del presidente Bukele fue la siguiente, a Marco Fortín. Todo esto se ventiló en televisión, públicamente. La respuesta del presidente, cuando hago una entrevista, le dicen, dice a Marco Fortín que le vaya a pedir disculpas, porque usted le dijo que de un pisto ahí que se había robado, que se quería robar y que ¿qué pasó? Entonces dijo el alcalde Bukele, muy jovencito en ese momento, dijo, yo puedo pedirle disculpas, yo puedo agachar la cabeza ante ese señor, yo puedo hacerlo, puedo agachar la cabeza, pero lo que no puedo aceptar y no voy a aceptar es que mi pueblo agache la cabeza ante un funcionario. Eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Deme el agua. Deme el agua, porque el dinero lo tienen. Bueno, se negó a darle el agua. ¿Y qué hizo el presidente Bukele? Hizo pozo, hizo agua. ¿Cuál era el dinero agua. Y lo hizo? Sí, con dinero propio. Y lo hizo y le dio agua de la mejor calidad. A todo el pueblo. Y permanente a todo el pueblo. Eso es el ejemplo vivo de lo que estoy diciendo. Así funcionaba el país con ese tipo de funcionarios que se robaban el dinero y eran así de cínicos. Este señor, además, un grosero de primera línea. Es que bueno, y además quería, no sé si lo hizo, quería que al irse lo indemnizaran, ¿te acuerdas? También. Bueno, demandó a Anda porque lo indemnizaran. Son sacos sin fondo para robar dinero. Y dejó a Anda quebrada, absolutamente quebrada, que ya venía quebrada de arena, ¿no? Entonces a Anda no le pagaba el suministro eléctrico a CEL, y ahí se tenían una deuda
Entre Cel no era eficiente porque ANDA no le pagaba. Ajá. Y ANDA no le pagaba porque el dinero se lo robaban. Pero también en Cel se robaban el dinero.